Ser de luz es la pieza fundacional de este periodo. Es una pieza que se hizo para el proyecto de este mismo consorcio de museos, que se llamaba Peregrinatio, es decir, en las ermitas de Sagunto se instalaron por parte de varios artistas algunas piezas. Esta pieza se instaló en una pequeña ermita y la visión era desde una pequeña abertura, no como ahora que la podemos tener cerca, era algo intocable, era algo que estaba lejos y era algo que tenía una concepción de inmaterialidad. Es decir, es una cuna de alabastro. El alabastro es un material que permite el paso de la luz, es algo translúcido y es algo que siempre ha remitido a un concepto de sacro, algo también relacionado con la muerte, con, digamos, lo inamovible. Como paradoja, lo que presenta aquí Alex es el inicio de una vida, es todo lo contrario a esa muerte y lo que plantea es que el ser que habita dentro de esa cuna no tiene cuerpo, es luz, es solo luz y eso es a lo que Alex intenta transfigurarse, es decir, él intenta que su cuerpo, que es un cuerpo orgánico, cambie y haga esa transición, es decir, hacer ese transcuerpo y desde muy pronto sitúa todo este periodo productivo en ese tránsito, en ese ir de lo orgánico, de lo corpóreo, de lo material, a una presencia en lo trascendente, en el más allá y ya sin corporalidad. La luz, que aunque sí se ha demostrado que tiene materia, es la cosa que más nos remite a la idea de inmaterialidad. Y por eso él convierte ese ser acunado de bebé a simplemente luz.